Hola y bienvenidos a este taller gratuito de ChatGPT para podcasting y concretamente para enseñarte mis 5 mejores trucos que yo utilizo constantemente en mi podcast Al borde del burnout. Acompáñame, creo que va a ser una sesión de unos 15-20 minutos donde te voy a enseñar paso por paso esos trucos que no te van a contar en otro sitio. Así que quédate, espero que sean de tu agrado. De todas maneras, cualquier duda, cualquier sugerencia o comentario que tengas a través de practicar cada uno de estos 5 secretos o estos trucos que te voy a enseñar, no dudes en escribirme para poder resolver cualquier duda. Así que, vamos al lío. Primero de todo, y lo más importante, independientemente de si vais a cursar o no el curso de Crea tu Podcast en 30 días, es que os tenéis que empezar a hacer muy fans de ChatGPT, ¿vale? Yo no concibo a día de hoy mi vida sin ChatGPT. Me está permitiendo ser unas 10 veces más productivo, no solo en Al borde del burnout como podcast, sino en mi newsletter, en mi día a día como director de la escuela, así como en otros proyectos o incluso en temas personales. Así que espero que estos trucos, independientemente que los quieras aplicar en tu propio podcast, ya sea porque lo vas a hacer a través del curso o porque ya tienes uno en marcha, estoy seguro que te van a ayudar. Entonces, vamos a ir paso por paso. Lo primero de todo, una recomendación que os hago, y creedme que no me llevo absolutamente nada de comisión, ni mucho menos, y es que tengáis una cuenta de pago de ChatGPT, ¿vale? Creo que es una de las mejores inversiones que vais a hacer. Si no me equivoco, son unos 20 euros. Yo muy sinceramente os digo que creo que desde hace 2 años que utilizo ChatGPT, creo que al segundo o tercer mes ya empecé a pagar el premium. No me digáis por qué, pero creo que se habilitan una serie de propiedades, ¿no? O de configuraciones que te ayudan un montón, y aparte que es que créeme que el coste es ridículo por el retorno que te ofrece. Entonces, antes de que os cuente mis 5 secretos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, y para mí es muy importante, por eso la recomendación de que paguéis la cuenta premium, es que os vayáis a este icono de aquí a la derecha, que aquí veis mi imagen, donde pone plus, en configuración, y aquí tenemos que habilitar una cosa que a medida que vayáis conversando con ChatGPT, porque al final la IA se aprende utilizándola y sobre todo hablando con ella, es que os vayáis a personalización y habilitéis esta opción, ¿vale? Activar la memoria. ¿Esto qué significa? Significa que a medida que vayáis avanzando, utilizando cada vez más ChatGPT por sí solo se va a ir memorizando ciertos patrones de comportamiento, ciertas configuraciones, ciertas cosas que tú, en cierta medida, le has ido pidiendo que te haga las cosas. Por ejemplo, si a ti te gusta que sea poco complaciente, lo va a memorizar. Si te gusta que, en mi caso, pues que me llame Mike, te va a llamar Mike. Si sabe cuál es tu tono, cuál es tu voz, y a su vez cómo se van relacionando todos aquellos chats que vayas abriendo con ChatGPT, así como todos los proyectos, esta memoria va a hacer que poco a poco se vaya almacenando todo eso de forma totalmente invisible para ti, y que llegará un punto, que es lo que me está pasando a mí 2 años después de empezar a usar ChatGPT, que digas, wow, me conoce más que muchas personas y sabe exactamente cómo quiero las cosas. Bueno, pues es gracias a tener esta opción activada, ¿vale? De todas maneras, fijaos que también esta opción es súper interesante hacer referencia al historial de chats, ¿vale? Estas dos opciones, mi recomendación, antes de que empecemos a ver truquitos, que las tengáis habilitadas. Créanme que cuando pasen unos meses, sobre todo cuando le empecéis a dar mucha tralla con cada uno de vuestros episodios del podcast, os va a ayudar un montón. Venga, con esto lo tenemos marcado. Ahora, segundo truco antes de los 5 secretos o 5 mejores trucos que utilizo para ChatGPT. Fijaros que al pagar la versión de pago, la de 20 euros, ¿vale? Ya no es un tema de que tengáis los GPTs, ¿vale? Los GPTs esto da para otro taller, hoy no es el foco del mismo, sino que una cosa súper interesante, seguramente muchos de vosotros, si tenéis la versión gratuita, vais a tener aquí una serie de chats desordenados, que es abres chat y se queda ahí grabado. Bueno, un desastre, sinceramente, e intuyo que ninguno de vosotros vais a renombrar todos los chats. Yo lo que os aconsejo es que lo tengáis todo clasificado por proyectos, ¿vale? Y que cada chat nuevo que abráis o conversación de un proyecto en concreto la tengáis bien almacenada en su carpeta correspondiente. ¿Por qué? Porque cuando abráis un chat nuevo dentro de un proyecto,
ChatGPT, cuando vaya a devolverte algo, ¿no? Un prompt, o sea, el resultado de un prompt que tú le hayas pasado, de una petición, va a comprobar todos los chats que están dentro de ese proyecto, lo cual lo hace bastante, bastante potente. Entonces, yo generalmente, dentro de cada chat, o sea, de cada proyecto, aparte de que le puedes subir archivos, ¿vale? Yo lo que aconsejo es que luego cada chat sea para hacer cosas concretas. Porque el momento que tengas ese chat bien adiestrado y le hayas dicho cómo tú quieres las cosas, ¿vale? Es mucho más potente porque así ya te vas al chat concreto y dices, vale, este es el chat de las descripciones para YouTube. Pues solo hago descripciones. Porque así al final evitáis, por un lado, caer en la trampa de empiezas pidiendo una cosa y acabas pidiendo una cosa totalmente distinta y al final se vuelve medio loco y tiene alucinaciones, ¿vale? Y por otro lado, al final lo tenéis todo mucho más ordenadito y os volvéis mucho más ejecutores, ¿vale? Aunque está bien divagar, ¿eh? Más en ChatGPT, sobre todo pues cuando estás en fases más iniciales de un proyecto, ¿vale? Venga, hasta aquí tenemos esto. Ahora, primer truco que os quiero contar, ¿vale? Y que a mí me cambió totalmente la percepción de qué era la inteligencia artificial, o mejor dicho, que era ChatGPT en este caso, ¿vale? Estamos acostumbrados a usar ChatGPT de una forma muy simplona porque venimos con una herencia de cómo hemos utilizado los altavoces inteligentes, ¿no? Oye Siri, pon una cuenta atrás de 5 minutos. O, mira, perdón, se me acaba de activar la mía ahora mismo. 5 minutos a partir de ahora. No era lo que yo quería. Bueno, o que te ponga música si tenéis un altavoz inteligente de estos que pone música, lo que sea, ¿vale? Claro, estamos acostumbrados a pedir, 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 pedir. La IA es potente no cuando le pides, sino cuando tú le pasas primero toda la información y sobre la información luego le pides lo que quieres que haga, con qué rol quieres que lo haga y cómo quieres que te devuelva eso. Y eso cambia. En un podcast, ¿qué es lo más importante que le podemos dar de información? Y es la transcripción, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar un trucazo que créanme que os va a ahorrar cientos de horas, que es, me voy a mi carpeta de Al borde del burnout, que como veis, pues tengo muchos chats abiertos, ¿vale? No es el objetivo ahora, pero me voy a abrir uno nuevo en el cual quiero, primero, que veis que aquí hay un símbolo de más, vamos a añadirle la transcripción total de una entrevista que realicé para el podcast, ¿vale? Entonces, vamos aquí, yo me voy ahora mismo a Al borde del burnout, me voy a episodios y por ejemplo episodio 57, donde tengo un montón de archivos, pero el que más me interesa a mí es este, que como veis es un TXT con la transcripción, ¿vale? Esas transcripciones, si hacéis el curso, os enseño cómo las podéis realizar de forma súper sencilla y aparte vamos a utilizar algunos programas que ya nos las van a dar cuando estemos grabando en tiempo real cualquier entrevista, ¿vale? Le damos a abrir y ahora le voy a decir qué es, ¿vale? Se está cargando este documento, ¿vale? ¿Veis cómo se está cargando? Esto es la entrevista que le hice a Ishone para el borde del burnout y ahora se abre un mundo de posibilidades brutal, porque ahora tenemos a nuestro alcance el poder hablarle a la entrevista. Eso es muy heavy. ¿Por qué? Porque ya no es necesito un post para LinkedIn o necesito el resumen de esto. No, es tú ya le puedes, tú puedes hablar de tú a tú a la conversación y con eso pedirle información y que te la muestre como tú quieras, ¿vale? Eso es muy potente. El ejemplo más fácil, ¿vale? Un prompt muy sencillito, ¿vale? Actúa como un experto en, no sé, por ejemplo, un experto en, ¿vale? Libros de desarrollo personal y concretamente de libros basados en podcasts, ¿vale? Pod, podcasts, ¿vale? Quiero, coma, que me saques un resumen para un capítulo del libro del podcast Al borde del burnout, ¿vale? Con la, ¿vale? Con los
5 mejores aprendizajes que se pueden extraer de la entrevista con Ishone. ¿Vale? No sé qué os parece esto, si os parece... Bueno, aquí no sé qué ha pasado. No sé qué os parece, si es muy potente o no, pero bueno, vamos a ver. Y aparte, fijaros que esto... Ahora os contaré luego una anécdota. Me acuerdo un día que estaba en una cafetería y al lado había una chica que claramente tenía su propio podcast. Se estaba, transcribiendo manualmente toda la entrevista. Se estaba analizando, revisando la entrevista por 10ª vez, cuáles eran los puntos más importantes, sacando ella misma el resumen, las extracciones de los puntos más importantes y una serie de cosas que cuando le conté estos 4 truquitos, pobre, casi se echa a llorar porque estaba ella mentalizándose todas las horas que le había dedicado a esto, ¿no? Entonces, aquí tienes un posible resumen para el capítulo del libro de Al borde del burnout, basado en una entrevista con Ishone, con los 5 aprendizajes clave más potentes y emocionalmente significativos que se pueden extraer de su experiencia. Pues el capítulo que sea, ¿vale? Aquí hay otro truco que os enseño durante el curso, ¿vale? Que es cómo escribir vuestro propio libro. Pero, resumen, en este capítulo nos adentramos en el testimonio honesto, valiente y profundo de Ishone, una profesional del marketing y la comunicación que ha atravesado 2 etapas claras de burnout. Su relato va más allá de lo profesional y nos invita a mirar hacia adentro, sin filtros, sin máscaras. Aquí no hay postureo, hay vulnerabilidad, límites y reconstrucción. Aprendizaje 1. El burnout como espejo que no siempre quieres mirar. No es bonito, pero sí fue aprendizaje. Fijaros, me está sacando no solo el aprendizaje, sino una cita de Ishone y luego una explicación basada en la información de la entrevista. Muy potente, ¿no? Aprendizaje 2. La identidad basada en el reconocimiento externo es un callejón sin salida. Yo no quería que me dijeran eres suficiente, quería que me dijeran eres la mejor. Ishone construyó su autoestima sobre el elogio ajeno, su necesidad de validación, ¿vale? Fijaros, aprendizaje 3, aprendizaje 4, aprendizaje 5. Es muy potente. Incluso me está diciendo, venga, una potencial frase de cierre del capítulo. Yo no soy mejor por hacer más. Y si estás ahí, en piloto automático, párate. No para rendirte, párate para encontrarte. Ishone. Es muy guay. Y luego, a medida que os va conociendo, ya te está incluso diciendo, oye, venga, te hago el trabajo. ¿Quieres que te haga ya la siguiente? ¿No? ¿Quieres que te haga una infografía? ¿Quieres que te haga una visualización emocional? Lo que sea. Cuando estoy diciendo que le podéis pedir lo que sea a un episodio, a una inscripción, es que le podéis pedir reels, le podéis pedir hilos de Twitter, que os extraiga las recomendaciones que hace de libros, herramientas, sistemas, lo que se hayáis pedido, que os saque los momentos más virales, ahora veremos un ejemplo de eso, que os saque lo que sea, lo que se os ocurra. Al final tenéis un contenido espectacular que es una entrevista, que es lo que requiere más tiempo, y cómo podéis sacar eso y materializarlo en otras formas de contenido. De hecho, os enseñaré en este taller un truco de cómo redactar una newsletter. Imagináis que tenéis la propia newsletter del podcast, es que no tenéis que hacer casi nada, es definir una estructura clara de cómo queréis, hilo conductor, que es la propia entrevista, y ChatGPT os va a ir rellenando esos huecos, ¿vale? Entonces, truco 1 que os quería enseñar hoy de ChatGPT aplicado a podcasting, podéis hablarle a la transcripción. Cuando podéis hablarle a la transcripción es la imaginación al poder, lo que queráis. Pero es que incluso, y es un truco que os enseño durante el curso, que os analice a vosotros mismos como entrevistadores, que analice el perfil psicológico de la persona a la que estáis entrevistando, que os clasifique, os tague cada entrevista con los 5 o 6 tags principales para luego el día de mañana, si estáis escribiendo un libro sobre el podcast, ya tenerlo todo bien ordenado. Lo que queráis. Os va a permitir hacer un montón de cosas. Ese era el primer truco que os tenía para hoy, hablarle a la transcripción. Vamos a por el 2, muy parecido a este. Vivimos, no sé si por suerte o por desgracia, un momento en el cual el podcast por sí solo no es suficientemente potente porque tenemos que abrirnos hacia el mundo y tenemos que saberlo pregonar. Una de las opciones que tenemos para pregonarlo es a través, por ejemplo, de publicaciones pues en Instagram o ahora quizá más en LinkedIn por cómo se está convirtiendo LinkedIn, ¿no? Una cosa que funciona muy bien, y como habéis visto, son estos aprendizajes, ¿no? Hacer un carrusel, por ejemplo,
nos hubiera funcionado muy bien en LinkedIn. O otra cosa que a mí me gusta mucho es extraer las mejores citas o quotes de nuestro invitado y luego preparar un contenido más visual en Canva que de forma automática y casi de forma masiva podamos crear todas las publicaciones de golpe. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Vale? Aunque aplicaría exactamente igual si quisiéramos con los aprendizajes, pero para que veáis un caso nuevo. ¿Qué le vamos a pedir ahora mismo a ChatGPT? Pues le vamos a pedir que nos dé los 3 momentos, o mejor dicho, las 3 citas de nuestra invitada que sean más profundas y más representativas de la entrevista, ¿vale? Venga, ahora le vamos a decir. Ahora quiero que me des, ¿vale?, las 3 citas más profundas y representativas de la entrevista para poder crear publicaciones visuales en LinkedIn, por ejemplo, ¿vale? Aunque LinkedIn o Instagram. Vale. Acordaros, ¿cómo queremos que nos dé esto? Entonces, quiero que me lo pongas en formato tabla, ¿vale? De hecho, nos interesaría que fuera un CSV, pero bueno, ahora haremos un copy-paste para que veáis. En formato tabla, con las columnas siguientes. ¿Vale? Primero, nombre de la invitada, ¿vale? Veréis el porqué. Cita, la cita exacta y sin, ¿vale?, alucinaciones o modificaciones. Cuidado con las alucinaciones a veces de ChatGPT. Vale, minuto en el que la dice, ¿vale? Y finalmente, ¿por qué consideras que es representativa? ¿Vale? Y luego vamos a decir categoría o familia en que la agrupas. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, no hace falta que volvamos a adjuntar la transcripción porque ya la tenemos de antes y ChatGPT sabe que estamos tirando de ese documento, a no ser que ahora falle y se vuelva loco, pero no creo que sea el caso. Ahora está analizando otra vez esa transcripción. Pensad que estamos hablando de una conversación de 1 hora y 20 aproximadamente, que por cierto, si no seguís el podcast Al Borde del Burnout, os recomiendo que lo sigáis. Y aquí fijaros, lo que le hemos pedido. Nombre de invitada, Shone, ¿vale? Cita exacta, yo no soy mejor por hacer más, y el reconocer que parar está muy bien. Quienes reaccionan a cuando pones límites son los que se benefician de que no lo pusieras, ¿vale? Cuando me decía la psicóloga, me quieres dejar de hablar de que tal, ¿vale? Minuto, esto es buenísimo, sobre todo si tenéis que editar vosotros vuestros propios shorts o los vuestros vídeos, ¿vale? Pues así vais directamente a ese trozo de entrevista. Y luego aquí, dejadme que lo extienda un poco, ¿vale? Y aquí nos está diciendo, oye, ¿por qué considera que es representativo? ¿Vale? Ahora se lee mejor. ¿Vale? Pues resume el núcleo del mensaje de su historia, ofrece una reflexión poderosa sobre los límites, invita a una reflexión profunda, lo que sea, y luego finalmente en qué categoría o familia lo pone, pues autoconocimiento porno, límites, relaciones, propósito, identidad, ¿vale? Esto es bueno porque si lo hacéis de cada episodio y lo vais agrupando en una serie de categorías, y aquí sería incluso más útil que vosotros ya tuvierais predefinidas unas categorías o familias, vais etiquetando esas quotes que si el día de mañana queréis utilizar en la newsletter, queréis utilizar en mensajería o incluso en ese potencial libro, pues lo tenéis todo mejor ordenado, ¿vale? Súper útil. Pero este no era el truco, sino el truco es, ahora quiero que nos vayamos a Canva. Canva vamos a utilizar pues cualquier publicación, perdóname porque aquí tengo todo un poco, pero vamos a... Esto nos va a servir. Tengo aquí una prehecha, ¿vale? Imaginaos que esto es la quote que me interesa a mí, ¿vale? Esto es una publicación que vamos a poner a partir de ahora para el borde del burnout. Aquí, por desgracia, me he puesto a yo. Pero bueno, imaginaos que soy yo, aunque podríamos hacer el cambio.
espero que Shone no se me moleste. ¿Dónde tengo aquí? Las portadas, vale. Aquí tengo cómo yo hago las portadas de los episodios. Me voy a una de las últimas, que es la entrevista de Shone, la 57, si no me equivoco. Voy a coger su foto. Vale. Me lo vuelvo a llevar donde estaba yo antes. Esto me borro yo, que no soy tan interesante. Lo vamos a poner un poquito más pequeño, ¿vale? Como que lo ha dicho ella, así. Lo vamos a poner aquí, ¿vale? Vale, entonces. ¿Vale? Fijaros, aquí ahora hay 3 placeholders que se llaman huecos donde podríamos poner la información. Un lado tenemos lo que sería la cita, que es la quote, luego el topic o la familia que queremos agrupar y luego el nombre de la invitada. ¿Vale? Perfecto. Volvamos a ChatGPT. Tenemos nombre de la invitada, tenemos la cita exacta, el minuto en este caso no nos hace falta, el representante, porque representativo es más para nosotros algo interno. La categoría sí que me interesa, aunque seguramente vamos a poner solo una, ¿vale? Perfecto. Ahora, nos volvemos a aquí, Canva. Hay una opción súper desconocida y a mí me encanta, aparte de la de quitar fondo, que es súper útil, que se llama crear el lote. ¿Vale? Lo tenéis aquí a la izquierda, abajo de todo, crear el lote. ¿Qué permite esto? Te permite crear de forma masiva un montón de publicaciones que lo único es a través de un archivo CSV o como lo vamos a hacer ahora, copiando y pegando, que se te replique con todo ese contenido que tú quieras. ¿Vale? Como que quizás no os ha entendido muy bien, vamos a hacerlo paso a paso para que lo entendáis. Primero de todo, hemos de introducir los datos manualmente. Como veréis, se nos abre aquí una tabla donde tenemos por un lado el quote, el topic y aquí el invitado. ¿Vale? Quote. Nos vamos a ChatGPT, me copio las citas, personalmente son un pelín largas, pero bueno, creo que nos pueden funcionar bien. A ver, no se me ha pegado bien, vamos a copiarlas mejor. O vamos a ir una a una, por si acaso. Vale, ya tengo la primera. Estoy copiando y pegando, ¿eh? No tiene mucho misterio. Copio la segunda. Y me voy a la tercera. Y pego aquí. Perfecto. Topic. Vamos a decir que es, vamos a cambiarle el nombre y esto ahora es la familia o categoría, ¿vale? Y esto el invitado o invitada lo vamos a poner como nombre para que se entienda mejor. Vamos a ir otra vez a ChatGPT, me copio la categoría, voy a poner solo un concepto de los que nos ha pasado ChatGPT, ¿vale? Este va a ser límites, esto me gusta. Y luego el último va a ser propósito o identidad. Propósito, sí, me gusta. Aparte hay un capítulo buenísimo de propósito. Y nombre, pues a ver, no lo voy a copiar porque sabemos que es Ishone, ¿vale? Ishone. Y de hecho es Ishone Pascual. Es súper chula esta entrevista. O sea, no porque sea del podcast Albor de Luna, os la recomiendo porque realmente a mí me llegó y me ayudó muchísimo en un momento muy clave. Vale. Perdón. Que estoy intentando. Vale, listo. Perfecto. Primera parte. Perdón que ahora estoy otra vez en medio molestando. Genial. Ya tenemos la quote con los datos. Es decir, aquí fijaos qué pasa. Se nos crearán 3 publicaciones. Como tenemos 3 citas, 3 publicaciones se van a crear de forma automática. Tenemos los campos identificados y rellenos. Ahora lo que tenemos que hacer es vincularlos. El quote, fijaros que ya está vinculado con quote, pero para que veáis cómo se hace, selecciono el topic, tenéis que ir a más y conectar los datos. Hemos pulsado estos 3 botoncitos, o sea, estos 3 puntos, conectar los datos, ¿con qué? En este caso esto es familia, perfecto. Y finalmente vamos a nombre, fijaros que están vinculados porque se han puesto en moradito, ¿no? Ahora nos faltaría nombre que no está vinculado, los 3 puntos, conectar los datos, damos a nombre y ya estamos. Ya tenemos los 3 conectados. De hecho lo podéis ver, quote, familia, nombre. Vamos a continuar. Y te dice, ¿cuántos quieres de todos los que había en la base de datos, que le hemos puesto manualmente, cuántos quieres crear? Vamos a generar los 3 diseños. Le damos a generar.
Fijaros lo fácil que es generar contenido. ¿Ves? Se han creado tal, ver en la carpeta. Lo tengo aquí. Y ya estoy. Fijaros, yo no soy mejor por hacer más y el reconocer parar, no, y el reconocer que parar está muy bien. Perfecto, es autoconocimiento y Shone Pascual. Aquí, segundo, quienes reaccionan a cuando pones límites son los que se benefician de que no los pusieras. Límites y Shone Pascual. Cuando me decía la psicóloga, ¿me quieres dejar de hablar de que se te da bien y hablarme de que te gusta? ¿Vale? Aquí lo bueno es que esto es editable, ¿vale? Y podéis jugar si queréis con un formato. Este, por ejemplo, a mi gusto, pues está un pelín grande. Vamos a ponerlo más pequeñín, ¿no? Para que quede mejor cuadrado. Esto podríamos cambiarlo. Pero fijaros, ¿vale? Este es el tipo de contenido. Con los aprendizajes funciona muy bien. Las 3 cosas que he aprendido de tal. Tú tienes tu plantilla hecha, que es, oye, a ti se te ve diciendo que has aprendido gracias a esta entrevista con esta persona y le pones su foto y los 3 aprendizajes los creas. Y de repente es que puedes crear en lote, ahí genial el nombre elegido por Canva, puedes crear un montón de aplicaciones que evidentemente luego si se las asocias a un prompt de ChatGPT, oye, y hazme también el copy que voy a poner en LinkedIn que vaya vinculado a esto que acabo de crear. Esto es súper potente. O sea, pero de la exageración que si tienes 10 entrevistas, tienes contenido para un año mínimo. Solo con esto. Con aprendizajes, con las citas, con las recomendaciones de libros. Los 10 libros que me han recomendado mis invitados. Si es que lo tienes. Tienes una plantilla y lo creas de forma masiva. ¿Vale? Súper, súper interesante. Pues este era el segundo truco que os quería enseñar. Espero que estén cumpliendo las expectativas. Sobre todo también, muy importante, el truco 0, activar la memoria y que se relacionen los chats. Venga, vamos a por el tercero. ¿Estamos listos? Vale. Déjame que cierre esto. Vamos a seguir desde el propio chat. Fijaros, y aquí estoy siendo un poco contradictorio, ¿no? Porque lo ideal sería chats distintos, pero bueno, para este taller no sirve. Desde hace poquito, ya sabéis que esto de la inteligencia artificial, por suerte o por desgracia, va a la velocidad que va cada semana. Quizás este taller, hoy os cuento esto y mañana parecerá súper obvio, ¿no? Y no es tan truco, sino que es algo súper obvio. Pero bueno, esto va evolucionando y mejorando a una velocidad espectacular. Y una de las cosas que más han evolucionado desde hace poquito es el uso de imágenes y la creación de imágenes. No sé si alguna vez os habéis peleado con ello, pero el problema que había es que generalmente lo que pasa aquí es que cuando intentabas introducir texto en una imagen era un desastre, ¿vale? Pero desde hace relativamente poco, estamos hablando un mes, 2 meses máximo, con el nuevo modelo que sacaron, y fijaos que yo estoy utilizando ChatGPT el modelo 4.0, más que suficiente para muchas de estas cosas. Aunque a mí también me gusta mucho el 3.0, sobre todo cuando quiero cosas de más profundidad y más de análisis, pero con el 4 para temas de generativa suficiente. Hay una cosa muy buena y es que las imágenes ya las hace cada vez mejor, espectacular. De hecho, si vamos a mi biblioteca de imágenes podéis ver las últimas que he creado. Estoy ahora sobre todo acabando de idear lo que va a ser la comunidad privada de Al borde del burnout y estoy pues creándome imágenes de este tipo. Pues se va a llamar El Refugio y estoy generando toda una serie de imágenes pues que puedan dar un poco de visibilidad, ¿no? De lo que va a ser, no va a ser. Pero fijaros cómo ya se integra perfectamente el texto, ¿vale? Pero esto no es lo que os quería decir, porque no sé a vosotros, pero a mí, por ejemplo, me flipan las infografías, me encantan. Creo que es una forma súper visual de resumir, en este caso, una entrevista. Y me estuve peleando mucho con ello para poder generar las propias infografías de Al borde del burnout, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hacer una cosa y es, vamos a generar una infografía del episodio de Shone. Os soy sincero, no sé cómo va a salir este ejemplo. Hay algunas veces que sale espectacular, otras veces que sale un churro. Pero bueno, también sabéis que esto a veces es un proceso de iteración, pero os quiero contar cómo yo lo hago. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, tras mucho promptear y mucho probar, tengo ya un poco predefinido mi prompt, ¿vale? Y voy a copiarme todo esto,
¿vale? De todas maneras podéis parar el vídeo y leerlo con calma, pero básicamente le está diciendo cómo quiero yo que haga la infografía, con los colores corporativos de Al borde del burnout, con un retrato posiblemente del invitado, con el título del episodio y un poco, pues bueno, pues una serie de cosas que tampoco me quiero explayar mucho, pero lo pego aquí, ¿vale? Bueno, me ha pegado unas cosas que ahora mismo nos da un poco igual. Sí que voy a hacer otra cosa y es, voy a poner, le voy a decir, para el retrato de la invitada, coma, te paso la foto de perfil de Ishone para que puedas utilizarla para la infografía, ¿vale? Perfecto, genial. Vamos a ver que esto vale, vale, perfecto, metáforas visuales, tal. Vale, me falta la foto de Ishone, que con vuestro permiso voy a ir un segundo a buscarla a LinkedIn, ¿vale? Copiar imagen, me vuelvo para aquí, la pegamos, fijaros que se está pegando aquí, ¿vale? Y luego aparte sabe la transcripción, se está basando, ¿vale? Venga, haz la infografía de la entrevista con Ishone. Perfecto. Vamos a ver qué nos devuelve. Quizá va a tardar un poquito, porque tiene que analizar toda la entrevista, hacer como la estructura, cómo lo va a plasmar, no lo va a plasmar. Ya os digo, este es mi truco más arriesgado. A veces las hace espectaculares y a veces pues sale imágenes cortadas o lo que sea. Va mejorando, sí que es cierto, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? También es verdad que si ahora, por ejemplo, nos devolviese algo que no nos acaba de gustar, sobre lo que nos ha devuelto, podemos iterar, ¿vale? No caigamos en el error de, lo que nos devuelve no nos gusta. No, ser exigentes, ¿vale? Y yo muchas veces itero 2, 3, 4 veces para hasta conseguir el resultado óptimo que quiero. De hecho, un secreto, la propia página web del curso, de este curso, Crea tu podcast en 30 días, está prompteada. Pasa que la voy prompteando por secciones, ¿no? Y voy jugando un poco con el diseño. Oye, no me gusta cómo has centrado esto, no me gusta que la paleta de colores, utiliza los colores corporativos y vas iterando hasta dar con lo que quieras. Creo que lo que nos va a devolver puede estar bastante bien tirado. Vamos a verlo. Bueno, me empieza a gustar lo que me está devolviendo. Se ha basado en ella, ¿vale? Podemos decir que se parece, más o menos, pero que... Ishone, si ves esto, por favor, creo que te ha sacado bien. Pero fijaros qué bien clava los textos, ¿vale? Alguna vez, sí, fijaros que alguna vez, porque la gente empieza a utilizar mucho el LinkedIn, se puede ver, ¿no? Con alguna falta de ortografía y tal. Pero bueno, atravesó 2 etapas de burnout y entendió que su productividad era una máscara, ¿no? Y fijaros, no soy mejor por hacer más y señala la máscara al borde del burnout, el primer burnout, luego juega con los post-its. Bueno, creo... Bueno, fijaros como ha empezado bastante bien, la pena no sé qué ha hecho un poco por aquí, ¿no? Pero bueno, recomendación, párate, no para rendirte, párate para encontrarte. Durante mi baja, escribir cada mañana fue mi tabla de salvación. Entonces, bueno, fijaros, ¿no? Cosas chulas, cosas malas. Bueno, podríamos haber iterado sobre esto, pero creedme que mucha gente esto ya cogería, lo publicaría y se quedarían tan anchos, ¿vale? Y nada, tercer truco que os quería enseñar, no sé si este lo sabíais o no, pero imaginaros, es muy potente. Aquí mi consejo también, y al menos como yo llego a hacer estas infografías, busqué 3-4 infografías que a mí me gustaban, les dije, les pasé a ChatGPT, digo, analiza estas infografías, coge la estructura, un poco cómo están planteadas, el estilo de dibujo, de texto y todo, cómo lo combinan todo, y luego le pasé también el logo corporativo con los colores corporativos de Al borde del burnout y le dije, oye, mézclame todo esto y hazme una propuesta
y le pasé un tercer elemento que es de esta transcripción de esta entrevista. Y bueno, algunas veces lo hace mejor, a veces lo hace peor, ¿vale? Tengo que reconocer, esta no me desagrada. La realidad es que de la entrevista de Ishone tengo otra versión mucho más chula que si consultáis en redes sociales, pues seguro que la encontráis y la podéis ver, ¿vale? De todas maneras, en el curso lo tenéis un poco más en profundidad. Este era el tercer truco que yo utilizo con ChatGPT para podcasting. Vamos al cuarto. Ahora sí. Vale. El cuarto probablemente yo creo que es uno de los más potentes, sobre todo porque te da pie a entender la de horas que te puedes ahorrar. No sé cuántos de vosotros tenéis una newsletter, pero una newsletter puede llevar mucho tiempo. Mucho tiempo. De investigación, de resumir toda la información que quieres plasmar, de estructurarla, de escribirla, de comprobar ortografía, de comprobar absolutamente todo, ¿vale? Mucho, mucho tiempo, ¿vale? No sé vosotros, yo no voy muy sobrado tiempo últimamente y quiero hacer muchas cosas. Y he entendido también a veces a no siempre intentar dar el 100%. A veces con el 90% en algunos casos me vale. Y por ejemplo, para mí, no mi newsletter personal, que os recomiendo que os registréis, que es Divergencia Multipotencial, sino en la newsletter que utilizo en LinkedIn como elemento de expansión y de conocimiento, ¿vale? De alcance de marketing. Busco algo que esté bien hecho, pero no busco la obra literaria perfecta, ¿vale? Y ahí ChatGPT me ayuda muchísimo, sobre todo porque hace muy bien ese ejercicio de síntesis y de adaptar un contenido, sintetizarlo y plasmarlo como tú quieres que lo plasme. Para ello, perdóname, me voy a ir justo a otra conversación que tengo aquí en proyectos, que es la que utilizo para crear newsletters, ¿vale? Y al final pensar que aquí previamente que le he dicho, quiero que esta newsletter tenga estas secciones, la quiero de esta manera y ayúdame a estructurarlo así, ¿vale? No tiene mucho más. Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio un poco brudo, pero para que veáis cómo va. Primero de todo, ¿qué tenemos que hacer? Lo de siempre. Buscamos el archivo, vamos a hacer en este caso la infografía también de Ishone, para que veáis un poco la coherencia. Cojo esto, ¿vale? Y venga, vamos a por una nueva edición de la newsletter de Al borde del burnout para LinkedIn. La entrevista de Ishone debe ser el hilo conductor de la misma. Utiliza las secciones de siempre, y quiero que hagas aparte 2 puntos, vale. Plantea un reto teniendo en cuenta algunos de los aprendizajes de Ishone. Perfecto. Recomienda el libro. Sí, yo siempre que recomiendo libros, monetización, link de afiliados, ¿vale? Recomienda el libro que ha recomendado Ishone e indica por qué es un buen libro y cómo nos puede ayudar, ¿vale? Y luego, aprovechando un poco de publicidad, oye, anuncia que abrimos las puertas de la comunidad privada de Al borde del burnout, que es el refugio, ya lo sabe, el refugio, y que Ishone será una de los miembros más activos dentro de la comunidad y que te ayudará en caso de que necesites una conversación más profunda con ella, si empatizas con su caso. ¿Vale? Le damos, ejecutamos, aquí os podéis haber enrollado todo lo que quisierais. Me vale 5 minutos de mi tiempo consumidos en preparar lo que va a ser una versión borrador de la newsletter que vamos a lanzar en LinkedIn y que seguramente está bien en el 90%. Fijaros, él sabe incluso cuál es la última que lancé, 27, no vuelvas a quemarte por el mismo fuego.
por Miguel Ángel Forperera. Al borde del burnout ofrece conversaciones, me copia el de ¿Qué encontrarás en esta edición? El desgaste silencioso que nadie ve hasta que te rompe, la historia Ishone, ansiedad, éxito y despertar, el reto de la semana, registra tus alertas internas, recomendación de lectura, Tiny Experiments, el refugio ya está abierto y sí, Ishone estará dentro. Desarrolla. Fijaros que incluso coge citas, porque yo quiero que vaya cogiendo quotes para un poco reforzar ciertos mensajes. La historia tal, la ansiedad, ¿vale? Aquí pondríamos también el link, ¿no? Para que lo puedan ver en YouTube o en Spotify. El reto de la semana, tal cual lo que le hemos pedido. La lectura recomendada. Aquí creo, personalmente, que ha tenido una alucinación, porque este libro creo que no me lo recomendó ella. Este libro lo encontré yo y me gustaba a mí. Pero bueno, quizás que no me recomendó ningún libro Ishon en su entrevista, podría ser. Y luego, pues oye, un poco de spam, que siempre va bien, que hay que monetizar las cosas. Y luego siempre me gusta porque hago este cierre de algo más personal, que Marse no es un fracaso, es un mensaje. Escuchar a Ishone fue como miras al espejo con más compasión. Y aquí siempre le digo que relaciona lo de Ishone con mi caso personal para humanizarme y ser más cercano, ¿vale? Gracias a ti por seguir aquí, Mike Ford, ¿no? Y gracias a Ishone y luego pues unos hashtags y tal. Sinceramente, si vais con prisas y si esto lo automatizáis con un N8N, un Make o lo que sea, tenéis la newsletter hecha gracias a simplemente el buen hacer de grabar una entrevista. De ahí yo siempre digo es qué estáis esperando para tener vuestro propio podcast, porque luego generar contenido es más fácil que nunca y no es un contenido barato, cutre, hecho en IA, que se nota que tal, no, es un contenido generado con algo que tú has hecho. Pasa que lo has hecho de otra forma, en forma de audio, forma de texto, y luego lo único que estás haciendo es transformarlo y convertirlo en formatos que son más adaptables según el canal donde van a ser consumidos. Truco 4. Este me ha salvado muchas horas que no os podéis ni imaginar. Y vamos a por el último truco. Este probablemente es el modo pro. Este ya es irse a pasar el juego, ¿vale? De cara a... Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta y es, no es lo mismo usar ChatGPT cuando solo tienes una entrevista a usar ChatGPT cuando tienes 50, 60, 100, 200 entrevistas, ¿vale? Llega un punto que ChatGPT, en cierta manera, cuando quiere consultar a 50 archivos, no va a consultar a los 50. Consulta 1, 2, 3, se vuelve loco, deja de consultar y ahí la información empieza a ser un poco un problema y sobre todo para ese potencial libro o para generar contenido, ¿no?, de episodios que hace un montón, o le vuelves a subir las transcripciones o es un poco problemático. Aquí la IA se maneja muy bien con lo que llamamos un archivo JSON. No sé si alguna vez lo habéis escuchado, pero básicamente es cómo nos devuelve la información cuando hacemos una llamada a una API de otra plataforma. Bueno, seguramente aquí estoy hablando en palabrotas técnicas de friki, perdonadme, tengo ese lado friki, pero para que no entendamos, JSON es como una forma de estructurar la información que ChatGPT o la IA entiende perfectamente, ¿vale? Y consulta mucho más rápido. Entonces, ¿qué quiero hacer aquí? Quiero hacer un ejercicio, me voy a volver al chat anterior, al que habíamos hecho la infografía, y no tengo un ejemplo previo, así que vamos a ir un poco sobre la marcha. Le vamos a decir que queremos que almacene la o sea, toda la información de este episodio en un JSON para que sea lo más fácil posible a futuro poder consultar esa información, y le vamos a dejar, vamos a probar a ver qué sale, le vamos a dejar que nos haga una propuesta de cómo debería ser este archivo JSON para que a futuro sea más fácil poder extraer información y le vamos a poner ese caso de uso para poder hacer un potencial libro que queremos que esté basado en todas las entrevistas, ¿vale? Entonces, perdón. Vamos para allá. Ahora quiero que, como experto en IA y en archivos JSON, propongas un formato JSON para almacenar toda la información de la entrevista y del episodio, para poderlo utilizar de la forma más fácil posible
para un potencial libro del podcast, coma, sin tener el problema de que pueda haber más de 100 entrevistas en las que basarse. Empieza generando un prototipo de JSON para la entrevista, ¿vale? De Ishone. A ver qué nos devuelve. ¿Vale? Sigue estos principios, que sea modular, ¿vale? Cada bloque es autocontenible y puede ampliarse, es compatible con IA y automatizaciones, escalable a 100 entrevistas, ¿vale? Pensado para reutilización textual, libros, carruseles, infografías, resúmenes, formación, etc. ¿Vale? Esto básicamente es lo que está haciendo. ¿Vale? Aquí nosotros tendríamos que haber dado incluso más información, ¿vale? Que ahora está un poco, la está analizando ella, ¿no? Pero fijaros, le podría haber dicho, oye, le paso cuál es el título del episodio, me lo hubiera almacenado, le puedo pasar una foto de Ishone, cuál es su rol, ¿vale? Pero bueno, lo ha pillado bastante bien. Alta sensibilidad, true, fijaros, yo he visto muchos perfiles PAS que se llaman, ¿no? Perfiles de alta sensibilidad, pues me está poniendo si es true o false, una bio resumida, genial, todo esto, algo hecho, perdón. Y aquí nosotros le podemos pasar toda la información que queramos. Y aquí lo que ha hecho ella, ¿vale? Es, oye, resumen personal, descripción, ¿vale? Fases del burnout, por qué fases pasa, aprendizajes clave, ¿vale? Pues oye, los aprendizajes pueden ser tal, síntomas detectados, herramientas de sanación, baja médica, metáforas visuales, momentos clave, ¿vale? Citas destacadas, recomendaciones finales, todas las recomendaciones, ¿vale? Esto es muy potente. ¿Por qué? Porque si vosotros tenéis claro cómo va a ser ese libro, pues, oye, mi consejo, otro truco, ¿vale? ¿Qué añadirías? Irías a este JSON para ser mejor. Me preocupa que nos pueda faltar información de cara a escribir el libro y poder aprovechar lo mejor posible toda la información que se puede extraer de la entrevista. ¿Vale? Esto es un truco que os tenéis que llevar, que es, vosotros le pedís un algo, ¿vale? Actuando con un rol, con un output de la manera que vosotros queráis, ¿vale? Pero no os quedéis en eso es rascar la superficie. Luego, ser un poco cabroncetes y retar a ChatGPT a que se autoanalice el resultado que os ha dado y que os dé una propuesta de mejora, que se dé feedback a sí mismo, ¿vale? Entonces te dice, oye, falta estructura narrativa para el libro, perfecto. Contexto emocional del episodio, falta. Patrones personales detectados, falta. Fragmentos literarios reutilizables, falta. Diagnóstico informal, pues todo esto, ¿no? Tal, todo esto no nos está dando. Y ahora es, vale, genial. Ahora aplica todos estos puntos al JSON, con lo que tendremos la versión definitiva y que luego utilizaremos para el resto de entrevistas. Perdón, que aquí utilizaremos para el resto de entrevistas. ¿Has tenido en cuenta los temas tratados y el perfil psicológico del invitado? Por si acaso se lo ha olvidado, ¿vale? Sí, Miguel, he tenido en cuenta tanto los temas tratados como el perfil psicológico emocional de Ishone, o sea, Vale, ya tengo la versión definitiva, el JSON. Genial. Perfecto. Esto es muy, muy potente y no sabéis cuánto. Porque esto básicamente es tener ahora
la entrevista en TXT, que es como los humanos la entendemos, a de repente tener la entrevista en el formato que la inteligencia artificial entiende. Entonces, ya no tiene que volverse a analizar el texto, comprender qué dice, qué no dice. Ahora ya solo tiene que ir a buscar esa llave que se llama, esto JSON al final es un diccionario, ¿no? En llave value que se llama, bueno, key value, en el cual es, vale, voy a la llave de línea temporal, evento, y lo tengo. ¿Cuándo? Fecha, rol. Y aquí podéis añadirle más variables, más información y que lo tenga estructurado de su manera. ¿Vale? Súper potente. ¿Vale? Ahora te preparo una plantilla base. Vale, no haría falta porque lo vamos a dejar aquí. Y hasta aquí este taller gratuito de ChatGPT. La verdad, perdonad, me he extendido bastante más, pero como podéis ver, me flipa, me alucina las posibilidades que nos da a día de hoy la inteligencia artificial y más aplicada al podcasting. Sobre todo porque quiero que os llevéis una cosa, independientemente de todos estos trucos, y acordaros que durante el curso son 30 días, 30 prompts distintos, no es tanto un tema de prompts, es un tema de entender qué queremos conseguir, cómo queremos ahorrar tiempo y cómo podemos maximizar algo tan bonito como son las entrevistas. De hecho, yo durante el curso incido mucho en la importancia de entrevistar, de hablar, de opinar, de ser vosotros mismos, de hacer algo que hacemos todo el rato, que es hablar, 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 y si lo hacemos con otras personas, pues todavía mejor, porque lo va a enriquecer más. Pero el resto no deja de ser de cómo podemos utilizar cosas que decimos constantemente y de esta forma grabadas. ¿Cuántas reuniones tenéis al día de hoy que podrían llegar a ser podcast, ¿no? Pues eso llevado gracias a inteligencia artificial a otros canales, a maximizarlo, a profundizarlo y que nos permita que no solo se quede en una bonita conversación, sino que eso vaya creciendo y se convierta en un proyecto que, oye, que quizás se convierte en un buen negocio o en vuestra forma de daros a conocer y que sea una genial tarjeta de visita, como es en este caso para mí, al borde del burnout. Así que recordaros, soy Mike Ford, ha sido un placer acompañaros durante estos casi 52 minutos. Nos vemos dentro si finalmente os decidís a cursar el curso de Crea tu Podcast en 30 días. Ha sido un placer, nos vemos pronto, hasta ahora.